Hola, hola, ¿cómo estás? Para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y este canal lo he dedicado para enseñarte las diferentes manualidades rústicas que yo realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos aplicando diferentes técnicas. En el día de hoy te traigo un proyecto súper sencillo, súper fácil de hacer, muy económico fundamentalmente. Así que si aún no te has suscrito a mi canal, yo te invito cariñosamente a que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todas las semanas recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Y recuerda que debajo de este video hay una cajita de información donde puedes encontrar todos los links de afiliado de Amazon que yo tengo para que tú puedas adquirir cada uno de los productos y materiales que yo utilizo para hacer todos estos trabajos, ¿ok? Ahí entras, marcas el que te interese, el pegamento, no sé, lo que tú quieras, y vas a ir directico a ese producto y lo puedes comprar de una forma muy fácil y rápida. Ahora sí, sin más, comenzamos a trabajar. Hola, hola, bueno, vamos a comenzar en nuestras andanzas ya. Ya estoy de regreso, de nuevo haciendo ya trabajos, así que hoy les traigo este proyecto muy interesante. Es algo mío, algo para mí y quería que ustedes lo vieran. Yo me compré esta cajonera en IKEA y quería decorarla al estilo vintage, que ya saben qué es lo que me caracteriza. Así que les voy a enseñar cómo lo hice. Primeramente, por supuesto, es tener la cajonera o cualquier caja o cualquier cosa que ustedes quieran decorar, pueden aplicar la misma técnica que yo voy a hacer a continuación. Lo segundo es tener el papel. Un papel puede ser impreso en casa, puede ser de un libro o puede ser de estos libros o hojas con diseños ya impresos que venden en las distintas tiendas de manualidades o en internet también lo venden. Yo voy a forrarla por todo su exterior con el pegamento escolar transparente de la marca Elmer, que ya ustedes saben que es el que yo utilizo para casi todos mis proyectos. Y vamos a ir, yo no soy de tanto medir ni de tantas cosas, ustedes me conocen ya a mí como mi forma de trabajar, así que yo voy a ir poniendo la hoja por encima de la caja, voy a ir haciéndole el doble en dependencia del ancho y por ahí mismo voy cortando. Si ustedes lo quieren hacer y quieren medir para una mayor exactitud o para estar más seguros, pues lo pueden medir igual. Vamos a ir cortando el papel y lo vamos a ir pegando, como ya les dije, con el pegamento escolar transparente. Es algo bastante sencillo, súper sencillo. Y recuerda que si no tienes este tipo de papel, que incluso es como una cartulina, es algo grueso, ya viene con su protección de acabado para evitar que la humedad o algo lo eche a perder, lo puedes hacer con cualquier papel que tú puedas imprimir en casa o de cualquier libro. Si lo haces con un papel que sea más fino o un libro o algo semejante, lo que te aconsejo que hagas al final de terminar tu proyecto es pasarle una capa de pegamento transparente por encima o de algún barniz sellador que se utiliza para las manualidades. Que aquí debajo en los links del video, mejor dicho, en la cajita de información, te dejo los links de Amazon de los materiales que yo estoy utilizando en este proyecto. Y si quieres ver con más detalle qué materiales fueron los que yo utilicé, pues puedes revisar ahí debajo para que veas bien cuáles son. Como ven, ya forré la parte de afuera del cajón como tal. Ahora voy a forrar las distintas gavetas que trae este cajón. Trae, así que son 3, 5, 6 gavetas. 3 pequeñas, 2 medianas y una completa, una entera. Y me gusta muchísimo, lo compré para poner ahí todos los sellos y las tintas que utilizo para los diferentes trabajos que yo realizo, de las agendas y demás trabajos que hago que lleven el estilo vintage y que sean de papelería en sí.
Me encantó esta cajonera, me encantó desde que la vi porque está ideal para las crafters, para las que hacemos manualidades, que tenemos tantas cositas que guardar, y además tiene un tamaño bastante aceptable. Yo estoy utilizando papeles de un mismo libro con una misma temática vintage, de textos y de sobres, de sellos, de sobres para cartas, mejor dicho. Se me enredan los... Es la falta de costumbre ya de hacer video. Es de un mismo tema, como les decía, textos y sobres para cartas ya plasmados todos en una misma hoja, como si estuvieran uno encima de otro. Y este libro lo amo, me gustan mucho estas imágenes, estos diseños que traen, y por eso quise aprovechar y utilizarlo aquí, porque así lo voy a estar mirando constantemente, y sinceramente que es algo que me encanta. Una vez que ya pegué que ya forré todas las gaveticas, lo que voy a hacer es es envejecer con la tijera, rasgar el papel por los bordes y entintarlo con esta tinta para los sellos que yo siempre utilizo, de color vintage. También la pueden comprar en Amazon o en cualquier tienda de manualidades. Es económica, no es cara. Pero si no tienes la tinta y quieres darle este efecto, recuerda que puedes utilizar pinturas acrílicas de color marrón con mucho cuidado, o incluso hasta un lápiz de color marrón, una acuarela, cualquier cosa que sea de color marrón, para darle este efecto vintage, pero con mucho cuidado. Por eso yo siempre utilizo esta, porque es la que más fácil es para hacer este efecto. Y una vez que termine de envejecer todas las gaveticas, pues voy a envejecer también todos los bordes de lo que es el mueble en sí, para que todo tenga el mismo efecto. Incluso la parte de las divisiones que se ven en la madera natural, también se lo voy a envejecer para que tenga todo un mismo contraste, y realmente que ha quedado hermoso. A mí me encanta, como siempre les digo, no sé a ustedes, espero que sí, que también les guste mucho, que se animen a hacerlo en sus casas, a forrar cualquier mueble que tengan, cualquier caja, cualquier cosa que tengan y quieran cambiarle el aspecto, pues lo pueden forrar con este tipo de papel, o como ya les dije, con un papel impreso que ustedes puedan imprimir, o de un libro. Eso está a elección y a los recursos que tenga cada uno en casa. Miren, le puse unos stickers de concha y caracoles para que tenga un toque más personal aún. Ya saben que yo trabajo mucho con las conchas y los caracoles. Este es el logo de mi marca. Y quise entonces también ponerle, aquí le puse una sirena. Esta sí es con tinta y con un sello de color azul, la tinta. Las gavetas abren súper bien, son bastante amplias, y este mueble lo amé, y ahora lo amo más porque me encanta. Se va a quedar aquí en esta misma posición, con estos mismos detalles que tiene ya de concha y caracoles, o de caracoles en este caso. Y sinceramente que me encanta. Espero que a ti también te haya gustado, que hayas aprendido cómo hacerlo, cómo cambiarle la vida a algún mueble que tengas en casa. Que si aún no me sigues en mi canal, recuerda suscribirte aquí debajo y marcar la campanita de notificaciones, para que todas las semanas recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Así que yo sin más me despido. Esperemos que hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón. Les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.